Muchas gracias, queridos hermanos, por estar siempre pendiente del devocional diario. Este día quiero que meditemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 9, y dice la palabra de Dios. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Metanías, Zebadías, Hazael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este relato, mis queridos hermanos, nos está hablando acerca de un despertar espiritual que hubo en Israel a raíz del despertar espiritual que tuvo este rey Josafat. En algunos sectores del cristianismo a este despertar espiritual se le llama avivamiento. En esos sectores algunos han malinterpretado este avivamiento espiritual y lo han relacionado con movimiento de gritos, de euforia, de, tantas cosas, incremento en los dones del espíritu, las lenguas, etcétera, pero realmente se han olvidado o no se han percatado que el verdadero avivamiento espiritual o despertar espiritual se da bajo las condiciones que se presentan aquí en la palabra de Dios. Aquí en este relato de Segunda Crónicas nos está dando una idea de cómo tiene que ser ese despertar espiritual, ese avivamiento que la iglesia del Señor está necesitando actualmente. Y es bien triste, hermanos, porque ahorita pues mucha gente está viviendo sus propias ideas, sus propias teorías, y se han olvidado de lo más importante. En primer lugar, en el versículo 3 de este pasaje que hemos leído, dice que el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Dice que anduvo en los primeros caminos de David. David tiene una historia muy interesante. En la prédica de la semana vamos a estar hablando sobre un detalle bien interesante en la vida de David, cuando él iba huyendo de su hijo Absalón. Y la vida de David es una vida que vale la pena leerla, vale la pena estudiarla en detalle. Era un hombre que vivía en dos dimensiones, la dimensión de la ley, la dimensión de la gracia. Lo vamos a explicar en la predicación de la semana. Entonces David era un hombre que, de acuerdo a la misma palabra de Dios lo dice, Dios lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que estuvo dispuesto siempre a buscar de Dios y que sus caminos fueron perfectos, en la misma palabra de Dios así lo dice, excepto en el caso de la mujer de Urías. Ahí sí fue un gran deslizón que pegó David. Pero por lo demás, David fue un hombre que se mantuvo fiel, se mantuvo firme a lo que Dios le había enseñado, lo que Dios le había dicho. Entonces, este rey Josafat, uno de los descendientes del rey David, ya habían pasado algunos, ya varias, par de siglos, más de un par de siglos, este hombre Josafat quiso también
seguir en los caminos, en los primeros caminos de David su padre, y eso fue lo que hizo que el Señor estuviera con él. Y Dios lo empieza a respaldar. Primer punto de un avivamiento espiritual, tenemos que regresar nuevamente a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos dice, de acuerdo a lo que el Señor nos muestra. ¿A dónde Él nos muestra qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? En su palabra. Por eso que en el versículo 4 dice que buscó al Dios de Israel, no buscó a los Baales, o sea, no se fue detrás de la idolatría de ideas que se están implantando actualmente en el mundo, porque eso es algo que está prevaleciendo ahora, mis queridos hermanos. La teología del yo opino, como se las he mencionado en otras oportunidades. Esa teología del yo opino, que es la teología del a mí se me imagina, así creo que es y así tiene que ser. Pero mire, la palabra de Dios dice, sí, pero una cosa es que la Biblia lo diga y otra cosa es que realmente lo esté queriendo decir, porque hay que ver el contexto y que los idiomas originales, y empiezan a inventar un montón de cosas. Eso es buscar a los Baales, irse detrás de otras teorías, irse detrás de otras doctrinas. Entonces Josafat lo que hizo fue que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. O sea que este hombre se apegó a la palabra de Dios. Este hombre se apegó a lo que Dios quería que se hiciera. Este hombre no se dejó comprometer por ideas distorsionadas, por ideas corrompidas, por doctrinas de demonios, le llamaba San Pablo. Y actualmente, mis queridos hermanos, hay muchas doctrinas de demonios que están haciendo estragos en la fe de la gente. Y aquí hay que ver también algunos detalles. En primer lugar, hay gente que eso le conviene. Mire, hay gente que le conviene que vengan y le digan que Dios no castiga. Ayer yo estaba escuchando una reflexión de parte de un sacerdote que a mí me dejó, pues créame, impresionado, indignado, no sé ni qué palabra utilizar. Y decía entre sus palabras que estaba diciendo que pues hay que irnos quitando a la basura, tirando a la basura las ideas del Dios castigador, porque Dios es amor. Y Dios no condena, Dios no juzga, sino que es la conciencia de uno la que lo juzga. Pero ese es un gravísimo error. En primer lugar, porque Dios es juez, Dios es justo. La palabra de Dios nos habla que va a haber un día que vamos a estar ante el tribunal, donde va a estar sentado Él en su trono, y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Los libros serán abiertos, dice Apocalipsis, y cada quien será juzgado de acuerdo a lo que hizo. Pero lo más terrible es que si decimos que lo que nos va a juzgar es la conciencia, hay mucha gente, mis queridos hermanos, que su conciencia ya está cauterizada, ya no sienten nada, ya no les importa nada, ya no tienen ningún tipo de temor a Dios. Entonces, ¿qué les va a acusar la conciencia o qué les va a juzgar la conciencia? Si al contrario, se justifican a sí mismos en su pecado diciendo, no, si es que miren, si Dios sabe lo que yo vivo, Dios sabe por qué yo estoy pasando por esta situación, si es que Él conoce mi corazón, y se justifican delante de Dios. Como me decía una persona un día de estos, tiene 10 años que se separó de su esposa, vive con otra mujer. Él mismo me lo dice, yo sé que vivo en adulterio, pero yo procuro tener comunión con Cristo a través del rosario y a través de no sé qué. Yo le tuve que hacer una pregunta que no me respondió. Yo le tuve que decir, ¿y no le da miedo morir en esa situación? A lo mejor ya su conciencia ya no le acusa. A lo mejor él ya siente que está tranquilo. Dios conoce, porque así me dijo, y solo Dios conoce las razones por las que yo vivo así. Entonces, Josafat lo que hizo fue que se apegó a lo que enseña Dios, se apegó a los mandamientos de Dios. Y esto no es fariseísmo, mis queridos hermanos. Al contrario, apegarse a la palabra de Dios es lo que Dios nos manda en todas las escrituras. Que lo obedezcamos, que lo amemos, que decidamos buscar el bien. Él mismo nos pone a escoger entre el bien y el mal. Y no vamos a tener nunca ese avivamiento espiritual, ese despertar espiritual, mientras no empecemos a obedecer a Dios
en lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. No vamos a tener nunca ese avivamiento espiritual. Este hombre Josafat comienza a tener ese encuentro con el Señor, empieza a tener ese despertar espiritual, ese avivamiento espiritual, y hace que su corazón se anime. Dice el versículo 6 que se animó su corazón en los caminos del Señor y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Aquí comenzó ya otra etapa más del despertar espiritual. Primero, él buscó al Dios de su padre. Segundo, él anduvo en sus caminos. Empezó a querer practicar la palabra de Dios tal y como está. Un día me decía una persona, la Biblia no se lee, sino que se practica. ¿Y cómo vamos a practicar lo que no conocemos? Es absurdo. Ahora, este hombre conoció los mandamientos, este hombre empezó a caminar de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra, y eso hizo que su corazón se animara. Ahí entra un nivel de despertar espiritual que se llama fervor. Este hombre se enfervorizó, sintió ese fervor por las cosas de Dios. Ahí es donde entra ya una etapa de conversión que cada vez más profunda, en donde vamos empezando a sentirle amor a Dios y gusto por la palabra de Dios y por vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Entonces este hombre se animó en su corazón en los caminos del Señor y empezó a quitarse todas las ideas que le habían dado. Empezó a quitarse un montón de conceptos e interpretaciones para empezar a pegarse a lo que enseña la palabra de Dios. ¡Ay, esa es sola escritura! Ni siquiera tienes idea de qué es la sola escritura. Estamos hablando de apegarnos a lo que enseña la palabra de Dios, porque para eso la tenemos. La Biblia no es un adorno, mis queridos hermanos. La Biblia no es para tenerla en un altarcito abierta con unas velitas y unas flores y una cosita por aquí, un adorno por allá. La Biblia no es para tenerla así. La Biblia es para que usted la tenga ahí a la par en su mesa de noche si tiene, o en su escritorio, pero no solo para que la tenga ahí, sino que para, como dice la palabra de Dios, todos los días meditar en ella, todos los días, todos los días, todos los días. Y en la medida que vamos teniendo ese encuentro con la palabra de Dios, nos vamos enfervorizando con las cosas de Dios, nos vamos enamorando más de Dios, anhelamos más de Dios, queremos conocer más de Dios a través de su palabra. Entonces este hombre se animó en su corazón, pero no se quedó ahí nomás, siguió al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel dice que él envió príncipes. Y menciona en el versículo 7 los nombres de esos príncipes con una misión específica, para que enseñasen en las ciudades de Judá. O sea que él no se quiso quedar solo con su despertar espiritual, él quiso más. Él quiso compartir esto que estaba aprendiendo, y ahora lo que él hace es que envía a otros para que vayan también a enseñar. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tenía miles de discípulos, miles de seguidores, pero él escogió a 12. Para enseñarles a ellos lo que no les había enseñado a las multitudes, para mostrarles a ellos de una manera más profunda el mensaje que ahora ellos tenían la obligación de ir y compartir y enseñárselo a otros, para que estos lo enseñaran a otros. Y así se ha venido dando sucesivamente por los últimos 2000 años que Cristo fundó su iglesia. Entonces este hombre se enfervorizó, que mandó que se enseñara lo que él había descubierto. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando empieza a tener este despertar espiritual, y es un compromiso que no viene de uno, no viene por obligación, es porque el mismo deseo que Dios pone en el corazón de uno hace que uno vaya y comience a enseñar lo que uno está aprendiendo, quiere compartirlo con otros. El problema, mis queridos hermanos, es que no todos quieren escuchar. Miles con Jesús, solo 12 fueron enseñados, pero con esos 12 se multiplicó todo. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. En el reino de Dios, mis queridos hermanos, no importan las multitudes. Una persona puede tener miles y miles de seguidores en su ministerio, hoy con las redes sociales.
eso no significa que esté haciendo las cosas correctas delante de Dios. Al contrario, si son miles de seguidores y la mayoría, los miles de esta gente que lo sigue, no da un fruto de conversión, no sirve, algo no está bien ahí. No se está haciendo el trabajo. Pero si son pocos, y esos pocos realmente están llegando a tener ese despertar espiritual que los enfervoriza hasta el punto que ahora ellos quieren ir y compartir eso, algo se está haciendo bien entonces. Entonces este hombre lo que hizo fue que envió a estos levitas a enseñar a un grupo. No se necesitan miles, miles iban donde Jesús y no les enseñaba todo, pero a un grupito sí se los enseñó. Entonces el que va teniendo este despertar espiritual no tiene que preocuparse por miles, con un grupito que le enseñe bien, que le explique bien, que comparta con ese grupito, porque no todos le van a aceptar. Hace unos días un hermanito quien conozco por medio de las redes sociales, este hermanito pues ha entrado en esa etapa de fervor espiritual y ya está compartiendo lo que está estudiando, ya está compartiendo lo que está aprendiendo. Pues ya apareció por ahí alguien que ya tiene años de enseñar, advirtiéndole a los demás que no pongan atención a alguien que acaba de comenzar. Que mejor pongan atención a los maestros, que aquí, que allá. Que... Fíjese que ya empieza la persecución y apenas está comenzando este hermanito a compartir entre sus amigos lo que él está descubriendo. No todos se lo van a aceptar, no todos lo van a seguir. Y muchos que dicen llamarse sus amigos, al final lo van a rechazar. Pero con 1, 2, 3, 4, decía un amigo, pocos pelos pero bien peinados, que logren entender esto y que también se enfervoricen, se puede llegar a uno a ser un buen agente de cambio en medio de toda esta situación que estamos viviendo, donde se han proliferado los lobos perversos que están enseñando doctrinas de demonios y no se están dando cuenta. Y no las están viendo porque no conocen la palabra de Dios. Entonces no saben distinguir entre una cosa y otra. No saben distinguir y la mayoría se van por las emociones. Pero aquí viene una clave bien importante de lo que hizo Josafat. Dice que estos hombres, versículo 9, enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Estos hombres se fueron, recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo, pero con algo bien importante, con el libro de la ley. Que en esa época lo más que tenía era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los Salmos, porque ya David pues ya hacía años que ya había perecido, ya había fallecido, entonces a lo mejor pues tenían esos 5 libros y tal vez alguna que otra literatura, no tenían la revelación completa como la tenemos hoy, pero con el libro de la ley estos hombres fueron y enseñaron. La única manera, mis queridos hermanos, de enfervorizar nuestra fe es a través de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dejó establecido desde el principio, la predicación de la palabra. Y eso no es irse a parar a que lo estén viendo a uno. No, tenemos que anunciar la palabra con el libro de la ley. Estos levitas no se fueron a parar en las esquinas como algunos creen que así funciona, que váyase a parar y que la gente lo mire y que su vida es el mejor evangelio que van a leer. No, mi querido hermano, fueron teniendo el libro de la ley en la mano y fueron a enseñar lo que dice el libro de la ley. Y enfervorizaron al pueblo, porque en esta época Israel, Judá, tuvo un despertar espiritual por Josafat. Porque se enfervorizaron. Muchos se burlaron, muchos se rieron, muchos rechazaron, pero mucha gente también, no mucha, poca, pero esta gente se enfervorizó también. Así que lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, si queremos tener ese despertar espiritual, aquí están los puntos bien importantes. Caminar en los caminos del Señor, a través de lo que está escrito en su palabra, compartir esto con otros, utilizando la palabra de Dios, el libro de la ley, lo que el Señor ha dejado escrito para nuestra instrucción y enseñanza, porque eso es lo que dice San Pablo, lo que se escribió fue para nuestra instrucción y nuestra enseñanza.
Que el Señor nos ayude para enfervorizarnos de verdad y tener ese despertar espiritual, ese avivamiento espiritual a través de la palabra de Dios leída en oración. Esa es la clave para tener un verdadero avivamiento. Termino con el consejo que se le dio a Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8, un versículo muy famoso, muy conocido de memoria por muchos, pero que tenemos que ponerlo también para nosotros, aplicarlo a nosotros. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito. Se da cuenta que no se puede guardar y hacer ni practicar lo que no se conoce. Por eso está diciendo: no se aparte, meditará día y noche en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fervor espiritual. Pueden venir luchas, pruebas, aflicciones, lo que sea, pero con todo el Señor siempre estará con nosotros. Pero lo que Él nos pide es que día y noche meditemos en su palabra. Y de esa manera vamos a obtener ese verdadero avivamiento espiritual que otros han buscado por la parte emotiva, cuando realmente el avivamiento espiritual está en enfervorizarnos en la palabra de Dios y en la oración y en testificar en lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude realmente, mis hermanos, a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, como lo hizo Josafat. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar siempre pendiente de estos devocionales. Recuerde visitar nuestra página web salvadormelara.com, donde está el enlace para nuestro canal de YouTube, para nuestro botón de contacto también si desea comunicarse con nosotros, y si quiere colaborar con nuestro ministerio también está el botón de PayPal. Y muchas gracias a los hermanitos que también nos están apoyando en esa parte. Que Dios los bendiga y hasta el próximo devocional.